todos los invitados que vinieron a participar de este sentido homenaje, para muchos más profundos que para otros, y que nos convoca a hablar desde el corazón, nos convoca a hablar desde la franqueza, nos convoca a decir las palabras que muchas veces nos joden internamente, nos duele como sociedad. Mire, señor presidente, yo creo que en el primer mandato del exgobernador José Manuel de la Sota, creo no haber faltado a ninguna marcha en contra de él. Marchas que se llevaron adelante en protesta, sin lugar a duda. Primero de la reforma constitucional. Yo era un estudiante de Derecho y nos parecía que en el contexto de que venían gobiernos neoliberales y privatistas, se encolumnaba dentro de esos paradigmas y para nosotros nos parecía al menos susceptibles de salir a las calles a protestar. José Manuel de la Sota, un dirigente político que a la postre nos muestra quizá un lugar que muchos de nosotros quisimos negar, o muchas veces nos costaba aceptar. José Manuel de la Sota, un gran dirigente del peronismo. Y yo quiero hablar como peronista también, y quiero hablarles a los peronistas, pero también a gran parte de la sociedad que vio después de la muerte probablemente su propia condición. Y cuando la muerte nos muestra nuestra propia condición, es cuando nos miramos en un espejo de la historia. Y ese espejo de la historia nos muestra un poco de que en definitiva, ¿quién juzga el rol de quienes tuvieron la voluntad, la vocación, el compromiso de jugársela por lo que creía? A pesar de que todos los que hacemos política estamos sujetos a la crítica, no todos quizás frente a la muerte tengan un pueblo que vaya a despedirlo. En muchas oportunidades he tenido la posibilidad, ya siendo legislador, de conversar con muchos legisladores y legisladoras que veían a José Manuel de la Sota como yo veía a Néstor y Cristina. Y a partir quizá de esas anécdotas, quizá pude empezar a valorar no tanto el dirigente en sí mismo, sino lo que genera un dirigente en su gente. El amor, el compromiso, también la negación y también el fundamentalismo, de los propios y los ajenos. He sido testigo también en estos días de un odio que no pensé que podía formar parte de nuestras fuerzas. Y me avergüenza, verdaderamente me avergüenza. He sido testigo en estos días frente a la muerte, frente a esa muerte inesperada, una muerte que yo creí que a mí no me iba a joder, pero sin embargo me jodió. En un reconocimiento negado quizá de muchos de nosotros, dirigentes, políticos, más cercanos, más distantes, pero de la democracia. Y noto que la muerte de José jodió a muchos. Y a otros tanto le generó un vacío que ni siquiera estaba preparado para tolerar o soportar. Una muerte inesperada, una muerte que sorprendió a propios y ajenos, una muerte que verdaderamente sucumbió, y no solamente desde el mundo de la política, sino del mundo simple, desde una sociedad que probablemente tenga mejores condiciones que la dirigencia política en reconocer en el otro las virtudes que nosotros mismos somos capaces de negar con tal de sacar quizá algún mejor provecho en la condición política. Y notarán que no estoy leyendo nada, quiero hablarles de lo que verdaderamente siento y creo. José Manuel de la Sota
creó 500 escuelas. Y sin embargo no faltamos quienes en su momento dijimos, sí, pero a esas escuelas le faltaba algo. Creó los barrios ciudad, y sin embargo dijimos, sí, pero probablemente esos barrios ciudad quedan hacinados. José Manuel de la Sota nos provocó un dolor cuando dijo que las madres debían cuidar mejor a sus hijos. Pero vaya que la historia también nos permitió, y el tiempo, probablemente algunos, no sé si curar las heridas, pero sí les aseguro que superar los prejuicios y el revanchismo. Cuando desaparece Jorge Julio López, yo fui uno de los que le tocó la puerta. Antes al actual gobernador, junto con los organismos de derechos humanos, y le planteamos la preocupación, la inmensa preocupación, y ahí Schiaretti nos plantea, hay que hablar con el gobernador. El ministro Mazzei me dice que sí, porque sé que él estuvo también en esa reunión. Y fuimos a hablar con el gobernador y recuerdo que fue la primera vez que yo lo conocí a José Manuel de la Sota. Y cuando le planteamos la necesidad que exista una política de Estado para proteger a las víctimas del terrorismo de Estado, que había desaparecido Jorge Julio López, fue inmediata la respuesta. No dudó ni un segundo en posicionarse frente a la historia. Cosa que a mí me sorprendió. Me sorprendió y probablemente empezó a deteriorar algunos prejuicios que muchos de nosotros tuvimos. José Manuel de la Sota se identificaba con el tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Sin embargo, nosotros nos identificamos siempre con el primero y segundo. Y vaya, quizá tensión histórica o paradoja, que con el tiempo se demostró que efectivamente esas contradicciones o esas historias eran parte de nuestra propia historia del movimiento justicialista. Y que a nosotros nos resultó sin duda casi un insulto en la interpretación de la historia. Pero sin embargo él pudo llevar adelante, coherentemente con lo que él planteaba, la representación del tercer gobierno de Juan Domingo Perón, que no fue, que no pudo ser, y que quizás muchos de nosotros no hubiéramos querido que sea, por cómo venía ese tercer gobierno. Yo nací cuando murió Perón, para esa época más o menos. Y José Manuel de la Sota nació con la reforma de la Constitución de 1949. Podría haber sido mi padre. Formó parte de una generación a la cual fue diezmada. Y yo muchas veces me pregunto quién juzga en la historia a quienes hicieron muchas cosas bien y probablemente se equivocaron en otras. Y cuando digo yo me pregunto quién juzga en la historia, es quién nos juzga como sociedad. Porque hay gente que juzga, pero por su parte no es capaz de marcar ni un rumbo para dónde ir. Y probablemente los que se arriesgan más son los que más se equivoquen. Yo no lo sé. No lo sé. Porque antes de venir aquí a hablar y a hablarles desde lo que verdaderamente siento y creo que verdaderamente la muerte de José Manuel de la Sota nos sorprendió. Una muerte temprana, una muerte injusta, una muerte absurda, una muerte que nos interpela, y nos interpela quizá no cerrando. Lo escuchaba el Turco Asís que decía, hay muertes que no cierran, hay muertes que abren. Y yo creo que la muerte de José va a abrir. Tengo la esperanza que la muerte de José abra. Yo creo que nos equivocamos muchos, por sobre todas las cosas los dirigentes y dirigentas que tienen el servicio, tienen la vocación, tienen el compromiso y tienen el sueño de transformar la realidad para lograr el sueño de la justicia social. Por eso
qué difícil que me resulta, al menos a mí y a muchos compañeros, poder encontrar la palabra justa sin caer en el riesgo de equivocarnos, porque son tantas virtudes y tuvimos tantas críticas, que muchas veces ni las virtudes ni las críticas en sí mismo alcanza para juzgar y definir quién será en la historia de la provincia de Córdoba y del país José Manuel de la Sota. La verdad que no lo sé y seguramente será tarea de la historia en juzgar a ese hombre. Lo que sí sé es que a nosotros nos debe resultar un aprendizaje, al menos para algunos, un aprendizaje de tener la humildad de reconocer en el otro las virtudes que muchas veces son las que nosotros mismos carecemos. De esas virtudes que probablemente muchos de nosotros carecemos, son las que debemos quizás reconocer. Y en los últimos tiempos tuve la oportunidad de poder conocer cuál fue la visión de este hombre que después de tantos años condujo el peronismo, generó sueños y esperanza en muchos militantes, también frustraciones, ¿por qué no decirlo? Pero que se mantuvo firme, que se mantuvo coherente en la línea de pensamiento que siempre llevó adelante. Y nosotros, nuestro espacio, muchos lo miraban con admiración e incluso era parte de los ejemplos. Tenemos que hacer como José. Hay que hacer como José, hay que ir a caminar los barrios, uno por uno, que nos conozca, hay que tomar mate con... Y siempre hay que hacer como hacía José. Fíjense ustedes en la historia de nuestro movimiento peronista y que probablemente somos lo que algún día tendríamos que detenernos un rato y pensar. Yo no sé quién se equivocó. Quizá no sea nadie para juzgar quién se equivocó. Lo que sí les puedo asegurar es que la muerte de José es una muerte temprana y que probablemente la ausencia de José sea la ausencia que nadie pensó que iba a doler. Probablemente José sea quien marque un rumbo y que seamos capaces o no de seguirlos. Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que nos habló a todos los peronistas, nos habló a todos los cordobeses y les habló a gran parte de la sociedad argentina pidiendo unidad. Y esa palabra es con la que yo termino para decirle, ojalá estemos en condiciones de transitar ese rumbo que nos marcó y que seremos nosotros si tomamos algunos legados con humildad, con crítica, pero con humildad y con compromiso. Desde aquí les digo hasta siempre, José Manuel de la Sota, gran líder del peronismo, compañero.